Hola, hola, bellezas de YouTube. ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal, el epicentro de los chismes más jugosos, las últimas novedades y por supuesto, el santuario de nuestros amores platónicos. Y hoy preparémonos porque el tema es fuego puro. Hoy con el corazón latiendo a 1000 por hora, nos sumergiremos en la dulce fantasía de amor a la fuga. Sí, chicas, vamos a desentrañar el misterio de la escapada romántica de nuestro adorado Can Yaman. ¿A dónde se fugó nuestro turco favorito? ¿Con quién compartió un fin de semana de ensueño? ¿Qué secretos, qué suspiros, qué momentos mágicos se esconden detrás de esta enigmática aventura? No se preocupen porque su detective favorita está aquí con todos los detalles, desmenuzando cada pista, cada rumor, cada susurro. Pero antes de que nos sumerjamos en el mar de especulaciones y deleite, no puedo empezar sin pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es su pase VIP a un mundo de chismes, análisis de series, entrevistas exclusivas y por supuesto, toneladas de baboseo, digo adoración por nuestros galanes. Así que suscríbanse ya, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y prepárense para un viaje lleno de emoción, sorpresas y por supuesto, mucho Can Yaman. ¿Listas, preparadas, ya? El título lo dice todo, amor a la fuga. ¿Qué significa esto? Pues que nuestro bombón turco Can Yaman se tomó un respiro. Y no un respiro cualquiera, un respiro romántico. Sabemos que Can es un hombre incansable, una máquina de trabajar. Entre proyectos, viajes, sesiones de fotos, entrevistas y por supuesto complacer a sus millones de fans alrededor del mundo, su agenda debe ser más apretada que un corsé victoriano. Un fin de semana de relax lejos del bullicio, es más que merecido, es una necesidad. Un bálsamo para el alma, una recarga de energía para afrontar los nuevos desafíos que, seguro, le esperan a la vuelta de la esquina. Ahora, la pregunta que nos desvela. ¿A dónde se escapó Can Yaman? ¿En qué rincón del mundo, en qué destino paradisíaco buscó el amor, la paz y la desconexión total? Después de una exhaustiva investigación, he recopilado toda la información disponible, he buceado en las profundidades de las redes sociales, he interrogado a mis fuentes y la respuesta es simplemente sorprendente. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Can Yaman siempre ha sido muy celoso de su vida privada. Es un hombre reservado, que prefiere mantener su intimidad alejada de los focos mediáticos. Esto, por un lado, lo hace aún más enigmático y atractivo, ¿verdad? El misterio siempre es seductor. Pero por otro lado complica la labor de nosotras, las curiosas. Sin embargo, gracias a la magia de las redes sociales, a las pistas sutiles que va dejando, y a los siempre presentes paparazzi, hemos logrado armar el rompecabezas. La era digital, con sus filtros y sus selfies, ha abierto una ventana a la vida de las celebridades, aunque ellos intenten mantenerla cerrada. Pero como dice el dicho, el que busca encuentra, y nosotras somos expertas buscadoras. La pista principal, la que encendió todas las alarmas, fue la geolocalización. Sí, amigas, en ocasiones, sin querer, los famosos delatan sus paraderos. Una foto casual, un vídeo en una historia de Instagram, una etiqueta, un check-in, muchas veces, sin darse cuenta, revelan el lugar exacto donde se encuentran. Y bingo. Las pruebas apuntan a Italia. Sí, chicas, nuestro Can eligió el país de la dolce vita del romanticismo por excelencia, de la buena comida y del encanto en cada rincón, para su fin de semana a la fuga. ¡Qué elección más acertada! Pero Italia es un país grande e enorme. ¿En qué rincón italiano se refugió nuestro galán? La respuesta nos transporta a un lugar mágico, un destino que combina historia milenaria, arte sublime, naturaleza exuberante y por supuesto mucha, mucha pasión. Hablamos de la Toscana. Sí, la Toscana. Con sus colinas ondulantes, sus viñedos interminables, sus pueblos medievales que parecen sacados de un cuento de hadas, sus ciudades llenas de arte y encanto. La Toscana es, sin duda, el escenario perfecto para una escapada romántica. Un paisaje que inspira a amar, a soñar, a dejarse llevar por la magia del momento. Imaginen a Can paseando por las estrechas calles empedradas de Florencia, admirando la majestuosidad del Duomo, sumergiéndose en la atmósfera bohemia de la ciudad. Quizás disfrutando de una cena a la luz de las velas con vistas a la cúpula de Brunelleschi, o perdiéndose en la belleza de Siena y su Piazza del Campo, o explorando las torres de San Gimignano, como si fuera un caballero medieval buscando a su dama. ¡Ay, no, qué envidia!
La Toscana es un lugar que te roba el aliento, donde el tiempo parece detenerse, donde cada instante es una postal que se guarda en el corazón. Pero la pregunta del millón, la que nos mantiene en vilo. ¿Con quién se escapó Can Yaman a la Toscana? ¿Quién fue la afortunada que compartió este fin de semana de ensueño con él? Y aquí, mis queridas, es donde las especulaciones y los rumores se desatan. Es como abrir la caja de Pandora de los chismes, y es absolutamente irresistible. Sabemos que Can es muy discreto con su vida privada. Ha tenido relaciones, sí, pero siempre ha tratado de mantenerlas alejadas del ojo público. No es de los que exhiben su vida sentimental en las redes sociales, ni de los que dan entrevistas exclusivas sobre sus amores. Por lo tanto, es muy difícil saber con certeza quién fue la compañera de esta escapada romántica. Sin embargo, los medios italianos, siempre al acecho, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, han lanzado algunas hipótesis. Y aquí, chicas, es donde la intriga alcanza su punto máximo. Algunos medios sugieren que podría ser una compañera de trabajo, alguien con quien Can esté filmando algún proyecto en Italia. Recordemos que Can es un actor de renombre internacional, y es muy probable que esté involucrado en nuevas producciones. Tal vez, una actriz con la que comparte escenas, una directora, una productora. Las posibilidades son infinitas. Y la idea de que Can esté compartiendo momentos especiales con alguien del mundo del trabajo tiene su encanto. Otros rumores apuntan a una posible relación sentimental que se mantiene en secreto. Tal vez Can está saliendo con alguien en secreto, una persona que ha logrado conquistar su corazón y su intimidad. Y por supuesto, esta hipótesis alimenta la fantasía de todas nosotras, es emocionante. Y por último, no faltan los que afirman que Can simplemente se tomó un tiempo para sí mismo, para relajarse, para desconectar del mundo y disfrutar de la belleza de la Toscana en solitario. Un merecido descanso, un respiro para recargar energías. Y, ¿saben qué? Esta idea también tiene su lógica. Can es un hombre que trabaja duro, que se entrega a sus proyectos, que viaja constantemente. Necesita tiempo para sí mismo, para reflexionar, para disfrutar de la soledad y la tranquilidad. Lo cierto es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial. Can Yaman, fiel a su estilo, no ha revelado detalles sobre su vida privada. Y es totalmente respetable. La privacidad es un derecho y debemos respetarlo, ¿verdad? Pero a pesar de la falta de confirmación, podemos deducir algunas cosas. En primer lugar, que Can Yaman sabe muy bien cómo disfrutar de la vida. Eligió un destino romántico hermoso, lleno de encanto, y que seguro le brindó momentos inolvidables. Un lugar perfecto para crear recuerdos imborrables. En segundo lugar, que es una persona que valora la privacidad, que sabe cómo protegerla. Y eso, chicas, dice mucho de su personalidad. Es un hombre que sabe lo que quiere, que tiene claros sus límites, y que no se deja influenciar por las presiones mediáticas. Y por último, que es un hombre que sabe cómo mantener el misterio, y eso nos encanta. El misterio es seductor, es intrigante, nos mantiene pegadas a la pantalla esperando la próxima noticia, el próximo rumor, la próxima pista. Nos mantiene vivas. Mientras tanto, nosotras, sus fieles seguidoras, podemos soñar con esta escapada romántica. Podemos imaginarlo disfrutando de las vistas panorámicas de la Toscana, degustando la deliciosa comida italiana, saboreando un buen vino, paseando por las calles empedradas de Florencia, sintiendo el sol en la piel, respirando el aire fresco de la campiña. Podemos imaginarlo feliz, relajado, disfrutando de la vida. Y por supuesto podemos esperar ansiosamente su próximo proyecto. ¿En qué nos sorprenderá Can Yaman? ¿Qué nuevo personaje nos conquistará? ¿En qué aventura se embarcará? La espera es parte del encanto. Y como siempre no podemos dejar de destacar la elegancia y el estilo de Can Yaman. ¿Qué habrá usado para este fin de semana romántico? ¿Jeans y camiseta casual, o algo más sofisticado? ¿Optó por un look relajado y cómodo, o por un estilo más elegante y chic? Seguro que lucía impecable como siempre. Can tiene un don para la moda, un gusto exquisito, y siempre sabe cómo lucir perfecto. Es todo un asterisco gentleman asterisco. En definitiva, el fin de semana, Amor a la fuga de Can Yaman nos deja mucho para reflexionar. Nos enseña que a veces es necesario escapar de la rutina, buscar un poco de romance, disfrutar de la belleza de la vida, y recargar energías para afrontar los nuevos desafíos.
Nos recuerda que el descanso es esencial, que el equilibrio es fundamental. Y también nos recuerda que aunque sigamos los pasos de nuestros ídolos, debemos respetar su privacidad y disfrutar de su trabajo, su talento y su carisma. Debemos entender que tienen derecho a su intimidad, y que debemos apoyar sus decisiones, siempre y cuando sean felices. Así que, bellezas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, de especulaciones, de fantasías, y de mucho amor por Can Yaman. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. ¿Qué les pareció el destino elegido por Can? ¿Les gustaría escaparse a la Toscana? ¿Qué opinan sobre el misterio que rodea su vida privada? ¿Creen que se tomó un tiempo para sí mismo o que estuvo acompañado? ¿Quién creen que pudo ser la afortunada que compartió este fin de semana romántico con él? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas con ustedes y compartir nuestras teorías. Soy toda oídos. Y por supuesto, antes de irnos no puedo dejar de recordarles que le den un gran like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman y de los chismes de celebridades, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estamos al tanto de las últimas novedades. Y por favor, no olviden activar la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se perderán nada. No se queden atrás. Muchas gracias por acompañarme, por su tiempo, por su entusiasmo y por su apoyo incondicional. Les mando un beso enorme, lleno de amor y de buenos deseos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más fantasías y más amor por nuestros galanes. Hasta la próxima, bellezas. Chao. Y que viva el amor, y los viajes a la Toscana.